Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 20 de este libro y nuevamente leemos los versículos 4 al 6 porque en el programa anterior no tratamos con estos versículos en la forma en que debíamos. Esta es una sección muy importante y por eso queremos volver a leer estos versículos 4 al 6 del capítulo 20 de Apocalipsis que dicen: Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Esta expresión de 1000 años es repetida muchas veces. Y aquí en los primeros 9 versículos de este capítulo 20 de Apocalipsis, esta expresión de 1000 años se repite 6 veces. Por tanto, debemos decir que la iglesia primitiva creía en lo que era conocido entonces como Quilias. Y esa era la predicación de la iglesia primitiva. Aquellos que rechazaban esto eran considerados como en un estado de herejía, porque la iglesia primitiva creía en 1000 años literalmente. Y quiloísmo significa eso. Más adelante se dijo que los 1000 años serían establecidos por la iglesia, que la iglesia produciría un mundo perfecto y que Jesús podría venir y encontrar todo funcionando de una manera bien ordenada. Pero eso no es lo que se nos presenta en esta sección. Él viene en juicio, y si todo estuviera en orden, entonces no habría ninguna necesidad de dominar la rebelión y juzgar y hacer guerra. Ahora alguien quizá nos pregunte, ¿no nos van a decir ustedes que hubo una época cuando los hombres en realidad pensaban y creían que la iglesia iba a formar un reino aquí en la tierra? Amigo oyente, no ha pasado mucho tiempo desde que se expresó algo como eso. En el año 1883, un comentarista llamado Justino A. Smith hizo la siguiente declaración. Pero por el otro lado dijo, ¿qué fuerza más tremenda es la cristiandad del día de hoy cuando se ha dicho todo? Se puede concebir que este auspicioso poder, que tan rápidamente se está apoderando de toda la tierra, puede ir a parar en esa imbecilidad que parecen predecir algunos milenaristas. Hasta aquí la cita. Amigo oyente, en el año 1883 se dijo esto, y la mayoría de nosotros que somos premilenaristas hoy, hubiéramos sido llamados un grupo de pesimistas. Nosotros estamos diciendo que el mundo va a empeorar, que habrá una apostasía en la iglesia. Bueno, ellos no creían eso. Escuche lo que este hombre sigue diciendo. Se ha dicho que dentro de 25 años, si el progreso presente continúa, la India llegará a ser tan cristiana como lo es Gran Bretaña hoy. Pero observemos lo que es Gran Bretaña en el presente. Se encuentra en la misma situación que la India. Y continúa este comentarista diciendo, se dice que habrá 30 millones de creyentes en la China. Japón será tan cristianizado como lo es América en el presente. Estos antiguos sistemas, según nos dicen, están saturados por la influencia cristiana. Parecería que pronto puede llegar un día cuando esos sistemas, golpeados de manera tan poderosa, caerán en un colapso tremendo. Mientras tanto, toda arma que se ha formado contra la cristiandad se rompe en la mano que la sostiene. La mano del Señor ya se ha levantado en victoria. Hasta aquí la cita. Amigo oyente, la gente hablaba muy arriesgadamente en aquellos días. Ya no se habla así hoy. En el libro El problema del mal se hace la siguiente declaración. La civilización de Europa, o para llamarla por su verdadero nombre, que es derivado de su origen, la civilización cristiana, está llevando a cabo visiblemente la conquista del mundo. Su triunfo solo es cuestión de tiempo. Bueno, amigo oyente, hay bastantes que lo están dudando. En realidad, la así llamada civilización europea, o civilización cristiana, se está desintegrando y ya ha desaparecido en su mayor parte. Esta gente le da poca importancia a este capítulo 20 de Apocalipsis. Y aún hombres de la estatura del Dr. Warfield, a quien consideramos uno de los eruditos más grandes de esta generación, quizá diríamos de este siglo,
dice que no hay ninguna referencia a tal era, es decir, al milenio aquí en la tierra. Y estas son sus palabras, escuche usted. Apocalipsis capítulo 20 es una porción muy obscura. Amigo oyente, él no le presta ninguna atención a todo lo que dice el Antiguo Testamento, donde Dios realizó un pacto de que Él iba a establecer su reino sobre la tierra, y que sería uno del linaje de David. Él ignora completamente todo esto. El Dr. Roth dijo hace algún tiempo, nuestra llave no abre. La llave correcta se ha perdido. Y hasta cuando logremos tenerla en nuestra posesión otra vez, nuestra exposición nunca llegará a tener éxito. El sistema de ideas bíblicas no es el de nuestra escuela. Otro teólogo del pasado, el Dr. R. L. Dabney, en cierta ocasión estaba hablando con un estudiante que había logrado conseguir un libro premilenario y demostraba tanto entusiasmo en cuanto a esto que fue a hablar con el Dr. Dabney. El estudiante le contó acerca del libro que había leído y el Dr. Dabney le dijo, probablemente usted tenga razón. Yo nunca he estudiado esta materia. Él estaba admitiendo honestamente que nunca había estudiado la profecía. El Dr. Charles Hodge, otro teólogo destacado, dijo lo siguiente, este tema no puede discutirse adecuadamente sin realizar un estudio de todas las enseñanzas proféticas de las Escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Esta tarea no puede desarrollarse satisfactoriamente por una persona que no ha realizado un estudio de las profecías y lo ha hecho su especialidad. El autor, o sea, el Dr. Hodge, sabiendo que él no tiene tales requisitos para esta tarea, propone limitarse a sí mismo en gran medida a la investigación histórica de los diferentes esquemas de interpretación de las profecías bíblicas en cuanto a este tema. Ahora, en el día de hoy, todo esto ha cambiado. Hay mucho interés en la profecía. Pero nos gustaría ver a personas que sean tan honradas como el Dr. Hodge y decir, bueno, en realidad no he estudiado este tema como debería haberlo hecho. Desafortunadamente, muchos hombres están hablando sobre el tema de la profecía que no han estudiado en realidad el tema. Esta es una materia muy importante, es una materia vital. Amigo oyente, nosotros no decimos tener los requisitos especiales para esto. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, decía que él lo había estudiado por 40 años y que le había prestado bastante atención. En cierta ocasión se le preguntó a él, cuando era pastor de una iglesia, ¿por qué hablaba tanto de la profecía? Y él respondió que todo el mundo lo estaba ignorando. Eso fue hace muchos años. Él estaba tratando de hacerlo por todos nosotros. Estaba dando bastante énfasis porque siempre lo consideró importante. Opinamos que es peligroso hoy el que muchos se estén apartando paso a paso hacia este asunto de establecer fechas para el rapto de la iglesia. No creemos que uno pueda hacer eso. Creemos que esa es una fecha que no se le puede fijar ningún término absoluto. Puede ser el día de mañana, como bien puede no serlo. Así es que aquí necesitamos reconocer que nos encontramos en un período donde no se nos han dado fechas. Pero sí estamos viendo la preparación del escenario. No sabemos qué es lo que piensa hacer Dios en el futuro, pero sabemos que Él tiene las cosas en posición. Podemos decir nuevamente lo que dijo el Dr. Bill Anderson. Quisiéramos, por cierto, que el Señor viniera ahora, que tiene todas las cosas en posición, porque no nos gustaría que Él tuviera que pasar por todo ese trabajo para ponerlo todo en posición otra vez. Bueno, no creemos que haga eso. Vamos pues a leer ahora esta sección, porque este asunto que ya existía en la iglesia primitiva, el quiloísmo, es milenarismo, ya sea pre, o post, o amilenarismo. Esta es en realidad la gran línea divisoria entre los expositores bíblicos. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Pero esto no quiere decir que debamos comportarnos mal los unos con los otros, insultarnos o hacer cosas por el estilo. Si usted no está de acuerdo con nosotros y acepta una de estas otras posiciones, está en buena compañía. Hay algunos buenos expositores que mantienen un punto de vista diferente al nuestro. Ahora, si usted quiere estar en lo correcto, pues entonces estamos seguros que querrá estar de acuerdo con nuestro punto de vista. Bien, en la primera parte del versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis leemos, «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús». Por un instante observemos esto. Esta profecía es como cualquier otra profecía de las Escrituras.
como dijo el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que uno no puede sacar un versículo de la Escritura y basar una doctrina en él. Es necesario tener la corroboración de otras Escrituras. Y cuando este pasaje ante nosotros es tratado por una declaración digna de hechos literales, llega a ser algo razonable y calza en el programa completo de la profecía que hemos estado siguiendo. El tratar de reducirlo a un denominador común bajo símbolos figurados hace de este pasaje algo absurdo. Y el espiritualizar este pasaje es despojar a toda la Escritura de significado vital, reduciendo a lo absurdo la interpretación de la Escritura. Los tronos son algo literal, los mártires son literales, Jesús es literal, la palabra de Dios es literal, la bestia es literal y la imagen aquí es literal, la marca de la bestia es literal, sus frentes y sus manos son literales, y los 1000 años son literales, todo es literal, y 1000 años significa 1000 años. Si Dios hubiera querido decir que era algo eterno, pues hubiera dicho eso. Si hubiera querido decir que eran 500 años, entonces hubiera dicho eso. ¿No puede acaso decir Dios lo que quiere decir? Por supuesto que lo puede hacer. Y cuando Él dice 1000 años, amigo oyente, entonces quiere decir 1000 años. Ahora, la palabra para resurrección aquí es algo interesante. Es la misma palabra que el apóstol Pablo usa ya en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15, para la resurrección de Cristo y de los creyentes, y significa una resurrección corporal. Y dice aquí, y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Esta palabra ellos nos crea cierto problema, debemos decir eso. ¿Quiénes son ellos? Hemos llegado a la conclusión, y es nuestro juicio nada más, que debe ser el número total de aquellos que han sido parte de la primera resurrección, y eso incluye a la iglesia. Comenzó con Cristo. Bueno, permítanos repetir esto otra vez. La primera resurrección comenzó con la resurrección de Cristo. Luego fue seguida por la resurrección de la iglesia, y eso fue más de 2000 años después. No sabemos cuántos más, pero fue antes de la gran tribulación, como lo hemos visto en Apocalipsis capítulo 4. Ahora, al fin de la gran tribulación está la resurrección de los santos de la tribulación, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, etc. Y los santos del Antiguo Testamento, como vimos allá en el capítulo 12 de Daniel, versículo 1. Dios está siguiendo un programa. Esta no es una idea ingenua. Este es un programa que Dios está siguiendo y que Él ha presentado en su palabra. Los santos de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento evidentemente reinarán en esta tierra con Cristo. Creemos que David será su vicejurado. La iglesia, la cual es la esposa de Cristo, residirá en la Nueva Jerusalén, donde reinará junto con Él desde ese lugar exaltado, y creemos que también sobre mucho de la creación de Dios. Ya vamos a ver esto en el próximo capítulo. Cristo viajará de la Nueva Jerusalén a la antigua Jerusalén en la tierra. En realidad puede haber mucho tráfico al viajar la iglesia de un lado para el otro, entre su hogar celestial y la tierra. Multitudes de Israel y de los gentiles entrarán al reino en sus cuerpos naturales, no habiendo muerto. Y estos son aquellos, junto con los que han nacido durante el milenio, estos son los que son probados durante ese período. De la misma manera en que Cristo, en un cuerpo glorificado, anduvo con sus apóstoles y seguidores, asimismo la iglesia en un cuerpo glorificado se mezclará con las multitudes en sus cuerpos naturales aquí en la tierra. Y la iglesia en cuerpos glorificados podrá viajar en el espacio. Y esa será la primera oportunidad en la cual viajaremos por el espacio, de eso estamos seguros. Pero queremos estar seguros que la gravedad de la tierra no nos hará regresar a ella rápidamente, y eso no va a ocurrir en aquel día. Ahora, en el versículo 6, se nos dice que ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Eso se refiere a toda la nación de Israel, y ese es el propósito original de Dios para Israel, porque Él dijo allá en Éxodo capítulo 19, versículo 6, «Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, Abraham fue un sacerdote en su familia. Leví fue el sacerdote de la tribu, con la familia de Aarón, sirviendo como el sumo sacerdote.
En el reino teocrático sobre esta tierra, toda la nación de Israel llegará a ser sacerdotes. En las Escrituras existe más profecía en cuanto al milenio que a cualquier otro período. El reino fue el tema de los profetas del Antiguo Testamento. No sabemos cómo uno lo podría interpretar de otra manera. Esta es la razón por la cual hemos recibido cientos de cartas diciendo que ellos nunca habían estudiado a los profetas menores anteriormente, que nunca habían escuchado un mensaje de los profetas menores. ¿Por qué tanto silencio hoy? ¿Por qué ese vacío hoy? Bueno, porque alguien se está olvidando del milenio, de que va a ser establecido en esta tierra, porque todos ellos miran hacia el reino que viene sobre la tierra. Y aquí lo tenemos. Leamos ahora los versículos 7 al 9 de este capítulo 20 de Apocalipsis. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Lo mismo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Todo el libro de Apocalipsis trata con las últimas cosas, especialmente los últimos capítulos. Aquí tenemos la última rebelión de Satanás y del hombre contra Dios. El milenio es un tiempo de prueba del hombre bajo condiciones ideales. Y como lo demuestra este pasaje, tan pronto como es liberado Satanás, una gran multitud que había estado bajo el reino personal de Cristo y bajo circunstancias ideales, sigue a Satanás. ¿De dónde salieron esas multitudes? Esa es una buena pregunta. La respuesta la encontramos en el hecho de que no solo las multitudes entran al milenio, sino que multitudes nacen durante el milenio. Eso lo podemos ver allá en Isaías capítulo 11, versículo 6. También en el capítulo 65 y versículo 20. No tenemos tiempo de buscar esos pasajes ahora, pero este será el momento cuando tenga lugar la mayor explosión demográfica sobre la tierra. Se eliminará la enfermedad y la maldición del pecado es quitada de la tierra física, y ésta producirá suficiente alimento como para alimentar a esta gran población, y solo el corazón humano queda sin cambiar durante estas circunstancias. Y muchos aún le dan sus espaldas a Dios y seguirán a Satanás. Esto parece increíble, puede decir usted, amigo oyente. Pero, ¿qué sucede hoy? Bueno, Satanás está progresando mucho en la época presente. Bien, vamos a tener que dejar esto hoy y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le recomendamos leer los siguientes versículos del capítulo 20 de Apocalipsis que estamos estudiando para que esté más familiarizado con su contenido y esté mejor informado para nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera.